Buenos días. En esta ocasión estaremos presentando este artículo referente a la disciplina de biomateriales y biosensores, el cual se denomina percepciones visuales evocadas con una matriz de microelectrodos intracorticales de 96 canales insertada en la corteza occipital humana. Las integrantes del grupo somos Raisa Chambi y quien les habla Alba Aguilera. Desde los primeros trabajos de Brindle, Dobell y Mladilovsky, un gran objeto de estudio es la restauración artificial de la visión en personas que sufren con ceguera, y esto mediante la estimulación eléctrica directa de la corteza visual. Ellos demostraron que los fosfenos o la percepción visual podría ser evocada con una correcta estimulación eléctrica de la corteza visual a través de una serie de electrodos que fueran implantados en la superficie de la corteza visual de una persona. Más recientemente, según estudios realizados por Beauchamp y colaboradores, implantaron un dispositivo protésico cortical visual con 60 electrodos de superficie, el que es conocido como un sistema Orion. Como era esperado, esta estimulación eléctrica de los electrodos individuales provocó fosfenos en ubicaciones que corresponden al mapa retinotópico de la corteza visual. Sin embargo, cuando se estimularon múltiples electrodos al mismo tiempo, las percepciones se fusionaron en fosfenos más grandes, y esto hacía prácticamente imposible poder reconocer formas. A partir de ahí entonces fueron realizados diversos otros estudios relacionados, enfocados en superar estas y otras limitaciones. Con esto, un grupo de investigadores propone la utilización de un conjunto de electrodos penetrantes, como es el conjunto de electrodos de Utah, que a partir de ahora llamaremos de UEA por sus siglas en inglés. Proponen que esto podría ser una base para poder restaurar el sentido visual útil de una persona ciega. Esta hipótesis también viene respaldada por resultados que se dieron en monos, en donde muestran que la estimulación conjunta de los múltiples UEA, que fueron implantados en el área B1, permitió el reconocimiento de formas, movimientos y letras simples. A pesar de estos resultados, aún quedan otras ciertas incógnitas por resolver, como son si es que se puede implantar y explantar un UEA en la corteza visual de un sujeto humano ciego sin complicaciones, si sería posible estabilizar para ser usado a largo plazo y qué fracción de los electrodos implantados producirá percepciones visuales en un ser humano ciego, entre varias otras preguntas que se pueden observar y que son la base que buscan ser respondidas desde este trabajo. En base a esto, entonces, este trabajo se enfocó en poder implantar una matriz de microelectrodos intracorticales que consta de 96 electrodos en la corteza visual de una persona de 57 años que tiene ceguera eh, total desde hace 16 años. Es decir, hace 16 años que no tiene percepción de luz alguna. Esto se realizó durante un periodo de 6 meses y a partir de ahí se midieron los umbrales y las características de las percepciones visuales que fueron provocadas por la microestimulación intracortical. En la sección de resultados se abordan los siguientes tópicos. Primero está la orientación de electrodos e implantación quirúrgica. Se utilizó una matriz de electrodos UEA y electrodos de 1,5 milímetros de largo que están organizados en un patrón de cuadrícula de 10 por 10. Eso se puede observar en la imagen A. Estas puntas de los electrodos están recubiertos con óxido de iridio pulverizado, esto para mejorar su capacidad de inyección de carga. Este dispositivo se implantó en la corteza occipital derecha del sujeto, cerca del polo occipital, como se puede ver en la imagen B y C. La estabilidad del implante. Después de la implantación UEA, la impedancia media del electrodo aumentó, esto particularmente durante los primeros 15 días. Y luego disminuyó a los valores iniciales mostrados en la imagen D. Para cada sesión experimental solo hubo variaciones menores en las impedancias de los 96 electrodos. Cada sesión experimental fue precedida y concluida por un periodo de 2 minutos de grabación neuronales espontáneas y la actividad neuronal parecía ser confiable y repetible en el día a día. La cantidad de electrodos que produjeron actividad multiunitaria varió de un día a otro, pero algunos electrodos se registraron picos confiables aproximadamente
el 65% del tiempo durante los 175 días del estudio. En la figura E muestra 3 conjuntos representativos de registros obtenidos en los días 3, 77 y 154. Y las estadísticas de registro resumidas para cada electrodo durante los 175 días experimentales. Los colores de esta figura representan la cantidad de días en los que se registraron más de 50 picos. Fosfenos espontáneos y eléctricamente inducidos. Es común que muchas personas ciegas experimenten fenómenos visuales positivos espontáneos llamados fosfenos. Antes de la implantación en el sujeto de prueba, aunque estos fosfenos a menudo no se informaban o se reconocían. Después de la implantación de UEA, el sujeto experimentó un aumento de transitorio de estos fosfenos espontáneos que podían aparecer en cualquier momento del día, pero estos no se correlacionaban con el aumento de la actividad registrada por los microelectrodos implantados. Posteriormente, el sujeto tuvo que pasar por un entrenamiento y pudo discriminar correctamente los fosfenos inducidos eléctricamente de los espontáneos. Para verificar que el sujeto estaba discriminando correctamente, se le entregó unas pruebas simuladas con un tono de estimulación ahora que indica la entrega de cada estímulo, ya sea real o simulado. El sujeto identificó correctamente 947 de los estímulos de superumbral e indicó con poca frecuencia la percepción de un fosfeno cuando se presentó una prueba simulada. En la optimización de parámetros de estimulación, dado que estas corrientes de umbral para la detección de fosfenos son una función de múltiples parámetros con amplitudes de estímulo bifásico, frecuencia de pulso, ya sea duración de pulso, intervalo de fases y polaridad de estímulo, inicialmente se realizan varios experimentos para optimizar estos parámetros y la estimulación óptima se definió como la combinación de parámetros de estimulación que proporcionaron percepciones confiables con la cantidad mínima de corrientes en un periodo de estimulación dado. Y se evitó el daño tisular inducido por corriente durante la estimulación eléctrica, manteniendo la densidad de carga del estímulo por debajo del límite del umbral del daño. En los umbrales de estimulación se midieron estos umbrales de fosfeno utilizando un procedimiento de búsqueda binaria y se pudo evocar fosfenos de manera confiable con 88 de los 96 electrodos. En la imagen B se muestra la distribución de los umbrales promedio y en la imagen C se muestra un histograma representativo de los umbrales para todos los electrodos individuales en la semana 21, mientras que en la imagen D y E muestran una distribución de umbrales de fosfeno para grupos de 4 electrodos distribuidos en la UEA. En los experimentos de estimulación y registros simultáneos, en algunos experimentos se realizaron grabaciones electrofisiológicas durante la estimulación eléctrica. Como era de esperar, la estimulación eléctrica a menudo alteraba la actividad de las neuronas que rodeaban los electrodos. En la imagen se puede mostrar un ejemplo representativo. En el mapeo de fosfeno, durante el periodo de estudio de 6 meses se realizaron un total de 18 sesiones de mapeo para estimar la ubicación de los fosfenos en el espacio visual. En la imagen A se muestra un mapa de ejemplo de la ubicación de fosfeno de cada microelectrodo individual en el campo visual del sujeto. Todos los fosfenos estaban cerca del campo visual central y ubicado en una región elipsoidal en un hemicampo izquierdo. Eso se observa en la imagen. Una elipse roja que es adyacente al meridiano horizontal. El color del fosfeno. Cuando los microelectrodos individuales se estimularon al 50% o por encima del nivel del umbral del sujeto, este informaba que las percepciones evocadas eran incoloras o blancas. Y para intensidades de corrientes por debajo del umbral del 50%, los fosfenos solían ser incoloros, pero a veces el color informado era tipo amarillento o sepia. Cuando se usaron corrientes de muy baja intensidad, el sujeto a menudo percibía algo parecido a una luz muy tenue que lo describe como un cambio de intensidad.
lo cual le resultó difícil localizar la posición exacta y el tamaño de estas percepciones borrosas en su campo visual. Ahora, en el módulo del brillo y tamaño del fosfeno, el sujeto de prueba debía calibrar subjetivamente el brillo y el tamaño de la fotografía en una escala de 0 a 5. El brillo del fosfeno aumentó con corrientes más altas. En la imagen A se pueden mostrar las clasificaciones del brillo promedio para 10 electrodos individuales. Estas calificaciones de brillo más altas se alcanzaron con corrientes de aproximadamente de 90 microangstroms, cerca de las corrientes más grandes que se probaron. El tamaño de las percepciones evocadas no cambió significativamente en función de la amplitud de la corriente en un electrodo. Y el aumento del número de electrodos estimulantes aumentó significativamente en el brillo subjetivo y el tamaño percibido de los fosfenos. En la discriminación de 2 puntos, se realizaron varios experimentos de estimulación con 50 pares de electrodos. Los resultados mostraron que el tamaño estimado subjetivo se correlacionó bien con el grado de separación entre los electrodos. Además, el sujeto informó que las percepciones tenían formas más alargadas cuando aumentaban las distancias entre los electrodos estimulantes. Esto sugirió que el tamaño y la apariencia de los fosfenos no solo es una función de cantidad de electrodos que se estimulaban, sino también de su distribución espacial en la UEA. Ahora, en la discriminación y reconocimiento de patrones de estímulo 2D complejos, para aumentar la motivación y la facilidad y el aprendizaje de diferentes patrones de estímulo, el sujeto realizó varios videojuegos que en realidad eran experimentos. Estos juegos utilizaban un estímulo con patrones y el objetivo principal era ayudar al sujeto a discriminar diferentes patrones o grupos de electrodos. En la imagen A se puede observar cómo el sujeto discriminaba una O mayúscula y una O minúscula. Y en la imagen B se puede ver un gráfico en el cual mostraba el rendimiento del sujeto a medida que pasaba el tiempo. Se realizaron algunas pruebas preliminares utilizando un codificador visual similar a la retina bioinspirado para estimular dinámicamente diferentes combinaciones de electrodos de acuerdo con la escena visual enfrente del sujeto. El codificador visual contenía una cámara montada en la cabeza y procesadores de imagen espaciales y temporales mostradas en la imagen A y C. Usando el codificador visual, el sujeto pudo escanear con la cabeza los objetos frente a él. Para investigar la precisión espacial de este enfoque, primero se entrenó al sujeto para usar el escaneo de la cabeza con el fin de discriminar la ubicación de los bordes entre las barras blancas y negras que estaban impresas en un cartón. Los efectos del entrenamiento fueron duraderos y una vez que aprendió a realizar la tarea, el tiempo requerido se mantuvo estable. Además, después del breve periodo de entrenamiento, el sujeto informó que la tarea se le volvió más fácil a realizar. Después de completar el periodo de estudio de 6 meses, la guía de electrodos implantada y el conector externo se extrajo sin complicaciones. El sujeto no informó ningún efecto secundario ni complicaciones. Y la única observación fue el aumento en el número de fosfenos espontáneos y después de la extracción de la matriz, que duró alrededor de 3 semanas. A continuación presentaré un video en el cual muestra cómo el sujeto, que se trataría de una mujer de 57 años con pérdida de visión, la cual realiza diferentes simulaciones presentadas por los investigadores que mencioné durante la presentación. ¿Está ahí el punto? Ahí, sí, ahí estás en la línea. Sí. Ahí aparece. Ahí. Es luminoso, ¿eh? No es... Bueno, es negro y blanco por dentro. Es negro y blanco por dentro, efectivamente. Vale, comenzamos. Nuestra idea es completar todos los experimentos que hemos diseñado al principio
y intentar establecer o obtener información de si es lo mismo en todos los sujetos, porque ahora mismo lo que sabemos es que en una persona concreta cuáles son los umbrales, cuál es la cantidad de corriente, cómo tenemos que inducir o qué es lo que tenemos que hacer para inducir percepciones visuales. Nuestra idea también es que quizás haya que adaptar este sistema para cada persona, por lo tanto estamos trabajando en un sistema, por así decirlo, inteligente. Fundamentalmente el objetivo de estos experimentos no pretendemos devolver la visión a nadie, todavía no estamos ahí, son experimentos básicos y lo que pretendemos es entender qué pasa, cuáles son los parámetros de estimulación que necesitamos utilizar. Si por ejemplo hoy estimulamos con esta corriente y volvemos a hacerlo mañana, la misma corriente induce el mismo tipo de percepción, cuántos electrodos son necesarios para ser capaces de inducir un patrón o algo que tenga sentido y que realmente pueda ser útil para las personas con discapacidades visuales. Entonces nos hacemos preguntas muy básicas, pero que son fundamentales para después poder desarrollar tecnologías que sí que puedan empezar a ayudar o por lo menos colaborar en la mejora de la calidad de vida de estas personas. Uno de los primeros puntos a tener en cuenta al desarrollar cualquier prótesis visual es el hecho de que las personas con ceguera generalmente experimentan ya una variedad de fosfenos espontáneos. Por lo tanto, en este estudio, la incapacidad inicial del sujeto de poder distinguir los fosfenos espontáneos de los que eran evocados planteó un impedimento importante a la hora de realizar los experimentos de estimulación. Debido a esto, entonces fueron necesarios 2 meses previos de experimentación casi diaria antes de que la persona realmente pudiera distinguir de manera confiable cuáles eran los fosfenos evocados y los fosfenos espontáneos. Por lo tanto, esto indica que cualquier experimentación humana futura o cualquier aplicación clínica eventual deberá tener en cuenta este periodo inicial de aprendizaje. Según los resultados del experimento, muestran que tanto la implantación como la explantación son posibles de realizar de manera segura. Así también, la estimulación eléctrica evocó fosfenos en 88 de los 93 electrodos y el umbral medio de estimulación para poder evocar los fosfenos fue de 66,8 más menos 36,5 microamperios. Es decir, esto vendría a ser la intensidad eléctrica que fue aplicada. Y estos valores fueron resultados que están dentro de los niveles seguros para poder para poder realizar una estimulación neural. Los resultados también demostraron que la implantación de los UEA, que es el conjunto de electrodos de Utah, y su estimulación por un periodo de 6 meses no perjudicó la función de las neuronas en las proximidades de los electrodos, ni tampoco afectó la función de la corteza subyacente. Este trabajo se enfocó principalmente en optimizar los parámetros de la estimulación eléctrica y en realizar los estudios longitudinales que investigaron el fosfeno y sus características. Esto vendría a ser la intensidad, el tamaño y la ubicación espacial de los fosfenos. Aunque este estudio fue realizado en un periodo de 6 meses, los UEA también ya fueron implantados con éxito en humanos en numerosos estudios y los dispositivos siguieron funcionando durante muchos años. Incluso varios estudios apuntan que estos dispositivos pueden conservar su funcionalidad durante más de 1000 días. Por lo tanto, estos resultados sugieren que las matrices de los microelectrodos penetrantes a base de silicio podrían proporcionar la estabilidad que requiere un dispositivo clínico de este tipo. Un punto importante de mencionar a raíz del estudio también es que, a pesar de que el voluntario pudo distinguir varios patrones complejos e incluso identificar algunas letras con un entrenamiento mínimo, cuando la estimulación se administraba a través de múltiples electrodos simultáneamente al mismo tiempo, no se podían obtener las mismas respuestas. Entonces esto indica que cuando se realiza esta estimulación simultánea de múltiples electrodos, se pueden perder algunas de las características distintivas que ofrecen los fosfenos individuales. Algo que también se espera de una prótesis visual cortical clínica es la activación inalámbrica de sus electrodos. Y aunque ya se han desarrollado versiones inalámbricas, estos sistemas todavía no son lo suficientemente robustos y no están aptos para su uso clínico. Entonces, a partir de ahí es interesante saber y conocer que cuando estos dispositivos inalámbricos estén disponibles para utilizarse clínicamente, es posible implantar de 7 a 10 UEA en el tiempo que toma implantar un único conjunto de electrodos de Utah cableado.
Los resultados de este estudio entonces sugieren que incluso una prótesis cortical que es relativamente simple y estaba basada en la microestimulación a través de los conjuntos de los microelectrodos intracorticales y un sistema de codificación retinotópico puede permitir el reconocimiento de algunas letras y la localización de formas. Eso también podría ayudar a mejorar la seguridad y aumentar la confianza de las personas con ceguera profunda. Estos resultados también destacan un punto importante que es el papel del entrenamiento previo al estudio para poder lograr realmente el comportamiento deseado. Y a pesar de que estos resultados hayan sido alentadores y positivos, es importante resaltar que todavía es necesario que se realicen más experimentos durante un periodo de tiempo más largo y con una mayor cantidad y diversidad de personas para poder lograr realmente los objetivos clínicos esperados con estos dispositivos. Esta sería nuestra referencia y todo por hoy. Muchas gracias.